Bendecidos con toda bendición, que tengan muy buenas noches. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que tenemos hoy, día 2 de octubre del año 2025. Estamos aquí en la ciudad de Nueva York, en la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, 4125 de la 58 Street. Te invitamos, tenemos servicio el próximo sábado, que es 4 de octubre, a las 11 de la mañana. Hoy comenzamos con un nuevo tema, el poder del perdón. Es un tema que Dios me ha estado no solamente ministrando a mi vida, sino también trayendo, porque cuando estaban los pactos mezclados tenía este mensaje, el cual también le había titulado el poder del perdón, pero hoy bajo la perspectiva de la gracia. Esta enseñanza va dirigida para todos nosotros que en algún momento necesitamos perdonar a alguien. O necesitamos nosotros recibir el perdón de alguien también porque nosotros le hemos ofendido. De una u otra manera. Pero quiero que no se pierda la secuencia de esta enseñanza, porque primeramente vamos a entender que tiene que haber primero un perdón de parte de Dios para nuestras vidas y de nosotros entender que hemos sido ¿qué? Perdonados. Si nosotros no entendemos ese primer paso, que hemos sido eternamente perdonados por Dios, que nuestra conciencia está limpia de pecado, que ya Dios terminó el problema del pecado y nosotros tenemos la seguridad que hemos sido perdonados, si no entendemos esa primera parte, no podemos pasar a la segunda parte, podríamos decir, que es nosotros vivir sin esa carga que para uno puede ser 1 año, para otro puede ser 2 años, para otro puede ser 10 años, para otros puede ser 30 años, 40 años, ¿no? Gente que ha sido maltratada por sus padres, gente que ha sido abandonada. O sea, tantas cosas que el ser humano va pasando en su etapa de la niñez, adolescencia y aun cuando es adulto, ¿no? Gente que te traicionó, gente que te quedó mal. Entonces, ese dolor está en las personas, pero hay algo que yo entendí este tiempo, que primeramente necesitamos recibir el perdón de Dios. Entender cómo nosotros somos libres y nuestra conciencia es limpia de pecado. Y el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Efesios diciendo, ahora que Cristo, ahí vamos a ver nuestra enseñanza, ahora que Cristo nos perdonó, así como Cristo nos perdonó, nosotros podemos perdonar a otros. Eso es lo que dice Dios. Pero tú no puedes perdonar a otros si todavía no has entendido que Cristo te perdonó. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. Del pecado de Adán que nos separaba, todas las demás transgresiones, iniquidades, maldades, perversidades, y no solamente las pasadas, sino las presentes y las futuras. Así que quédense, usted que está conectado, también te mandamos un saludo a aquellos que se conectan en las redes, a aquellos que nos ven en YouTube, a aquellos que nos ven en Facebook. Hoy nos salimos por TikTok, ayer sí tuvimos el programa con la pastora Yashi, pudimos salir en TikTok también en vivo, mucha gente nos escribe también, nos saluda, algunos no entienden lo que es el perdón de pecados, muchos todavía dicen, bueno, somos todos pecadores, ¿por qué ustedes dicen que no son pecadores si la Biblia dice que nosotros somos todos pecadores? Entonces uno cree que la gente es fácil entenderlo, pero toda la vida te dijeron, tú eres pecador, tienes que ir el domingo, arrepentirte, confesar tu pecado, Dios te limpia, y el próximo domingo o la próxima semana otra vez tenés que hacer lo mismo. Entonces la persona nunca deja de ser ¿qué? Pecadora. Es un círculo y hay millones de personas en las religiones. No estamos hablando solamente del evangelio de pactos mezclados, sino estamos hablando de todas las religiones, que la persona necesita ponerse a cuenta ¿cuándo? Todos los días, ¿no? A nosotros nos enseñaban, pastores, bueno, la Biblia dice que aún tienes que pedir perdón por los pecados
¿Cómo? Que no conoces. Quizás no te diste cuenta, pero pecaste. Pedile perdón también a Dios. Porque hay algunos pecados que te podés acordar, dice. Y hay algunos que son más fuertes que otros. Pero hay algunos quizás que son chiquitos, pero por las dudas pedile perdón a Dios antes de ir a dormir. No vaya a ser cosa que viene Cristo y te quedaste. Entonces, ¿cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo vivía el cristiano? En temor, en condenación, todo el tiempo pensando que no estaba bien ¿con quién? Con Dios. Así que acompáñeme a orar. Yo no me voy a apurar. A veces me quiero apurar para que los que están conectados también, porque acá en Jesús mi amor estamos todos bien aprendidos, ¿sí o no? Pero necesitamos seguir aprendiendo. Para creer tenés que aprender. La gente es una ley, es la ley de la fe. ¿La ley de la fe cuál es? Si usted no oye, no puede creer. Entonces la ley de la fe es que tienes que escuchar, recibir la información para de esa forma poder creer. Así que ustedes que están también conectados y ustedes que están acá, ayúdenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por este tiempo que estamos aquí reunidos, gracias por cada hermano, hermana de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en cualquier parte del mundo que se encuentren, y todos aquellos, Señor, que del norte, del sur, del este y del oeste, tú vas a añadir, unir, Señor, a este ministerio, para que juntos, Señor, podamos impactar el mundo con tu gracia. Para que juntos podamos mostrar, Señor, tu amor, tu perdón a otros que tanto están necesitando. Señor, usa nuestras vidas para que de esta manera se puedan abrir los ojos del entendimiento. Señor, que lo más importante, que tu palabra, que esta semilla sea sembrada en buena tierra, para que dé fruto al 100%. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y nosotros decimos, amén. Diga, Señor Jesús, te doy gracias porque soy buena tierra, donde recibo la palabra de gracia y doy fruto. ¿Lo cree? Amén. Muy bien. En el libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a comenzar a leer Hebreos capítulo 9. El escritor de Hebreos comienza diciendo que en el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, había un lugar donde se ofrecían sacrificios de animales llamado el muy bien, tabernáculo. Diga el tabernáculo. Amén. En ese lugar, dice el escritor de Hebreo, vamos a ir ahí ahora, pero quiero hacerle una introducción. Entonces, en ese lugar se ofrecía sacrificio de animales y la gente, que era la gente de Israel, el pueblo de Israel, recibía un perdón temporal, pero no era un perdón espiritual, era un perdón que tenía que ver con la carne, tenía que ver con obras. Entonces se hacían obras para que ellos reciban el perdón, pero no era un perdón eterno, era un perdón temporal. Y no era un perdón en el cual ellos podían ser transportados, transferidos, dimensionados a la esfera, a la dimensión de lo espiritual de Dios. Espero que puedan entender lo que les estoy hablando. Era algo que solamente, escuchen las palabras que le voy a decir, figuras y símbolos. Figuras y símbolos que tenían que ver con el tiempo presente. O sea, Dios preparó todo eso, y siempre lo dice el pastor Leo, ¿para quién? Muy bien, vamos, dígalo con ganas, diga para nosotros, diga para mí. O sea, el capítulo 11 de Romanos, Pablo dice, nunca se enorgullezcan, porque yo les voy a dar mucho, dice Pablo. No se enorgullezcan. O sea, ¿por qué puede venir orgullo? Porque Dios nos dio tanto que muchos se pueden, ¿qué? Enorgullecer. Porque usted entra en la dimensión de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, donde usted se vuelve inmune al pecado, gloria a Jesús.
Y donde usted está colocado en una tierra donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay peligros, donde hay accidentes, pero de todas esas cosas, muy bien, gloria a Dios, muy bien, te libra el Señor, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora usted entró en un lugar donde los ángeles de Dios trabajan a tu favor. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? Diga, por el pacto, por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo y no lo que yo pueda hacer. Entonces, esa enseñanza, ¿a quién le da la gloria? A Cristo Jesús. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación es ¿para quién? Para Cristo Jesús. Simplemente nosotros, como hijos, como hijas de Dios, nosotros ahora nos posicionamos, porque Dios quiere. Hay una palabra que usa el apóstol Pablo en capítulo 5 del libro de Gálatas, donde dice, si ustedes creen que pueden hacer con las obras algo para que Dios los escuche, para recibir la bendición de Dios, si ustedes realmente quieren hacer alguna obra, de nada os aprovechará Cristo. Esa es la palabra que aprovechará. Entonces, yo digo, Señor, cuando yo entendí todas esas verdades hace 10, 11 años, yo digo, me quiero aprovechar del sacrificio de Cristo. Los primeros tiempos no fue fácil la gracia. Aún yo me recuerdo sentado en la mesa con mi hija, y mi hija, una sola hija tenemos con mi esposa, nuestra hija, Steffi, ya todos la conocen, me decía, entonces, porque estamos recién empezando, y ella todavía era adolescente, teenager podríamos decir, ¿no? Y decía, entonces, ahora la gente se va a aprovechar entonces es que eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos aprovechemos de Él. Se va a aprovechar y va a hacer lo que quiera, va a pecar, va a hacer... Claro, porque es el primer pensamiento de muchas personas. Porque decía la pastora, ayer en el programa La Gracia no se mezcla, la gente se aira cuando nosotros decimos que no tenemos ¿qué? Pecado. Se aira, ¿por qué se aira? Porque son hijos de ¿qué? De ira. Esa es su naturaleza. Entonces, al decirle que no hay pecado, que Cristo quitó el pecado, que removió el pecado de tu vida, en el mundo hay pecado, pero ya en nosotros no. Cristo quitó el pecado, removió en la palabra, lo quitó, como cuando un cuerpo tiene cáncer y las células cancerosas fueron removidas, esa es la palabra. O sea, ya no hay células cancerosas en su cuerpo, ya no hay pecado en tu vida. Entonces eso le cuesta entender al religioso. ¿Y cómo se llena? De ira. Por eso lo mataron a Jesús, porque el religioso, ¿qué le agarra? Ira. ¿Por qué apedrearon a Esteban? Por ira. No pueden entender que ahora vino Cristo, gloria a Dios, y en la cruz ofreció su vida por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, cuando Dios da la ley en el monte Sinai, le dice a Moisés que tiene que hacer un tabernáculo, y el capítulo 9 del libro de Hebreos habla la primera parte, dice, había un lugar donde se ofrecían sacrificios de animales y el pueblo era perdonado temporalmente. Acá está el tabernáculo, espero que salga en la pantalla. Este es el tabernáculo, ¿no? Para aquellos que no conocen, quizás el tabernáculo estaba hecho de 3 partes, ¿no? El atrio, que es todo esto, el patio, es todo esto, donde estaba el altar del holocausto y el lavacro. Ahí traen los animales, los sacrificaban ahí, el sacerdote se lavaba acá. Y después estaba este lugar que era cerrado, que era el lugar santo, separado por una cortina de pelo de cabras, del lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, el altar de incienso y el candelero o el candelabro, y después la cortina que separaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio, que era de oro macizo, enfrentado por 2
querubines de oro macizo, y la sangre se ponía en ese lugar, y ellos obtenían perdón de pecado, descendía la gloria de Dios, que era la Shekinah en hebreo, y debajo en la urna estaba el maná, que comieron en el desierto, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas de la ley. Cada uno tiene un significado, pero no voy a hablar de significado, lo que quiero es ponerle a usted de cómo Dios planteó las cosas. Pero eso eran sombras, eran figuras, ¿y qué eran? La otra palabra, ¿se acuerda? Figuras. Diga, y símbolos. Símbolos. O sea, todo el antiguo pacto de la ley era sombras, figuras y símbolos. O sea, tenía que ver con algo para que nosotros pudiésemos o pudiéramos, diga conmigo, entender. Por eso es muy importante recibir estas verdades para nosotros entender el eterno perdón de los pecados. Lo que el pueblo de Israel, lo que los profetas, lo que ninguno de ellos, ni David, siendo el mejor del Antiguo Testamento, pudo recibir. Pero dígale a alguien, pero tú lo recibiste. Tú lo recibiste, tú recibiste el perdón. Y tú que estás mirando podés recibir esta verdad también. Recibir esta verdad de que Cristo Jesús te ha perdonado todos tus pecados, eternamente, una vez y para siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esto tiene que ver con nuestra vida también, de cómo nosotros podemos perdonar a otros y recibir perdón de otros y perdonar a otros que nos afectaron para nosotros vivir en esta tierra verdaderamente libres y seguir creciendo. Y mire, que nada te obstaculice, que nada pare todo lo bueno que Dios ya te dio en la cruz. Porque acuérdese que ahora lo que nosotros tenemos que es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay cosas que pueden impedir, como por ejemplo, que también voy a enseñar un poquito más adelante, quizás el próximo mes o dentro de 2 meses, tiene que ver también nuestra declaración, lo que nosotros hablamos, cómo puede afectar. Yo le digo a mi esposa, le digo, una de las cosas que más necesito aprender es a hablar bien, diga, hablar bien. Primera de Pedro 3:10 dice, refrena tu lengua de hablar mal. Si quiere ver, diga, días buenos. Así habla Pedro. Si quiere ver días buenos, refrena tu lengua de hablar mal. Quiere decir que hay una bendición. Estoy diciendo que, bien. Qué lindo frío hoy en New York, ¿no? Qué lindo, hermoso, fresquito. Amén. Bueno, yo cuando bajé a la mañana salió alguien con guantes. Pero parece que no era para guantes, ¿no? Pero eso es 52 grados, ojo. Pero 52 son 10 grados centígrados. Para guantes todavía no. ¿Y usted que anda en la motocicleta, no? Estaba fresco, ¿no? Sí. Yo salí a las 9 y bajé con un buzo y me dio frío. Le decía yo a la pastora, le digo, está fresquito, le digo. Gracias a Dios por el frío. Amén. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Cambiar nuestra forma de hablar. Qué hermosa ciudad, New York. Amén, gloria a Dios. Qué buen gobierno que tenemos. Gloria a Dios. Amén. Claro, pero la gente habla mal. ¿Y qué quiere recibir? Bien. Entonces hablas mal de la ciudad, hablas mal de los que están gobernando, hablas mal del dinero, de que falta, que no hay. Entonces lo que usted hable es lo que usted va a recibir. Esos son principios del reino de Dios. Son leyes que nosotros tenemos que vivirla. No es que solamente recibir la gracia, la justicia, hasta me quedo en mi casa ahora y que todo... No, ahora usted tiene que empezar a creer, recibir,
Estamos dando una clase los días lunes maravillosa. El poder que hay, ¿en dónde? Los lunes. El poder que hay, ¿dónde? En la unidad, gloria a Dios, muy bien. Digan, el cuerpo de Cristo. Claro, y hay poder en la unidad. Imagínense si dos personas creen lo mismo. ¿Con cuánta gente andaba el apóstol Pablo? Silas, por eso llevaba a Marcos. ¿Cuál era el otro compañero que andaba? Bernabé, muy bien. Y uno o dos que creían, imagínense, y decían, cuando son 10, 12, 20, 30. Entonces, imagínense creyendo lo mismo, creyendo estas verdades. Y que la gente diga, no, hay pecado, somos pecadores. No, hermano, no, yo no soy pecador, yo estoy aprendiendo esto maravilloso, no tengo pecado, Cristo quitó el pecado. Y vamos a ver en estas prédicas los beneficios que hay cuando usted entiende su conciencia limpia de pecado, entonces produce beneficios a todo su cuerpo. Amén. Vamos de vuelta. Hebreos capítulo 9, habla el escritor de Hebreos y dice, bueno, así era el antiguo pacto. Y comienza en el versículo 8, escribí del 8 en adelante. Bueno, no escribí yo Hebreos, pero lo escribí en la computadora. Del Hebreos 9, del 8 en adelante dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras el tabernáculo estaba en pie, dice, no podía haber lugar para entrar al lugar santísimo. ¿Qué fue lo que se rasgó cuando Cristo murió? El velo del tabernáculo, que separaba. Y se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que no era que era un velo como esas cortinas que están ahí. Era grueso, era de cuero, de cabras. Entonces fue un evento sobrenatural que se partió de arriba hacia abajo porque Jesús entró ¿en dónde? En el tabernáculo, pero no terrenal. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este día. Espero que, bueno, yo hasta las 9:30 predico hasta donde llegamos. Amén. Pero me gustaría que usted reciba estas verdades para poder explicarle a otros también cómo usted es perdonado los pecados. He sido perdonado, sí, pero ¿cómo fuiste perdonado? ¿Por qué sabés que sos perdonado? ¿Por qué sabés que Cristo quitó todos los pecados de la humanidad? ¿Por qué sabés que cuando usted nació, ya Cristo había qué? Quitado los pecados. Lo que pasa es que usted no sabía. Entonces dice, mostrando el Espíritu Santo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No se había manifestado el camino. No se había manifestado. Pero Jesús, en 14:6 del libro de Juan, ¿qué dice? Muy bien, vamos, hermana Melgarejo, yo soy el camino, gloria a Dios. Es que la gente piensa que es un camino, ¿no? Como, caminito que el tiempo ha borrado. Piensa que es un camino, este es el camino que hizo Jesús. No, Jesús lo que estaba diciendo, yo soy el camino que voy a entrar a ese lugar santísimo. Pero no con sangre de animales, sino con mi propia sangre. Pero no le podía decir todo, porque por eso le dice, hay cosas que yo, lo dije el otro día, hay cosas que yo no le puedo decir a ustedes, porque ustedes no la van a entender. Pero gloria a Dios, porque hoy nosotros tenemos estas cosas. Por eso nosotros, Jesús mi amor, hablamos estas maravillosas verdades para que el mundo pueda entender cómo hemos sido eternamente perdonados y por qué Dios mismo vive ¿dónde? En nosotros. Dios vive en mí. Entonces, gloria a Jesús. El versículo 9 dice, mire lo que dice el 9. Lo cual, diga conmigo, símbolo. Símbolos. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De qué culto está hablando? Del culto del tabernáculo. Dice,
eso que pasó en el tabernáculo, los sacrificios de animales, de ovejas, de toros, de machos cabríos, era símbolo, era una figura. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el tiempo presente. El escritor de Hebreos está escribiendo 60 años después de Cristo y está escribiendo del tiempo presente. Ya nosotros, ahora, hoy día, en este tiempo presente, ya no tenemos que ofrecer sacrificio, le estaba diciendo a los hebreos. Imagínense que llega ahora los judíos, y los judíos que habían hecho por ¿cuántos años sacrificios? 1500. Muy bien, 1500. La pastora cuando lo sabe es tremenda. Dice, tiene más versos, y después dice que el versero es el pastor. Bueno, más que tenemos a Google acá, 1500, por 1500 años, o sea, de generaciones, imagínense 1500 años, por generaciones, haciendo sacrificio de animal en un tabernáculo, y ahora viene y dice, eso ya paró, eso terminó, 15 siglos, muy bien, qué buena cuenta que está haciendo, vos tenés mucho... Impresionante, por 1500 años sacrificio, pero dice, eso era, diga, símbolo, era figura, era la sombra de lo real. Hasta el tiempo presente, les dice. Miren lo que dice. Según el cual, en ese tabernáculo, en ese culto, se presentan ofrendas. Las ofrendas eran los sacrificios de animales, sangre de animales, que se presentaba delante de Dios, pero dice que todos esos sacrificios no podían hacerte ¿qué? Perfecto. Por eso los cristianos, ¿qué dicen ellos? Nosotros no somos perfectos. Vamos camino. Y entonces uno dice, no, pero yo soy justo, soy santo y soy perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, pero no es que lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Entonces, nosotros creemos lo que dice la palabra. Siempre está nuestra mente ahí. Nuestra mente no está en lo que estamos viendo. Está en lo que dice la palabra. Eso se llama fe. Entonces, vamos de vuelta. Esos sacrificios no podían ser de perfecto. Lo hacían todos los días, lo hacían una vez al año. Justamente hoy, ¿qué día es? ¿Estás seguro? Sí, Yom Kippur. Muy bien, Yom Kippur. ¿Qué celebra en Yom Kippur? El perdón. Es el mismo día que se ofrecía sacrificios una vez al año. Por eso ellos, los descendientes, sean verdaderos o falsos de los judíos, porque hay verdaderos impostores. Entonces, ellos hoy día, y está bueno una parte, si ellos están mal con alguien, ¿qué hacen? Piden perdón. El día de reconciliación, día de perdón. Lo hacen religiosamente, pero lo hacen. Porque es como decía la Biblia que tenía que hacerlo. ¿Y qué recuerdan? Recuerdan cuando ellos salieron de Egipto. ¿Hace cuánto? 3.500 años. Salieron de Egipto hace 3.500 años. Por generaciones tienen que recordar. Y ahí, hoy, que comen hierbas amargas, pan sin levadura, porque eso, hoy ayunan, dice la pastora Shashi, que va a la sinagoga. Ayunan, dice. Entonces, ¿por qué? Porque se compungen. Pero viene Cristo, dice, tiempo presente, y los sacrificios animales, el tabernáculo, lo que ofrecían los sacerdotes era una sombra, era una figura, era un símbolo. Así se vivió. El problema fue que no supieron separar ¿qué? Sombras, figuras y símbolos de lo verdadero. Nosotros también en un momento no sabíamos. Entonces vivíamos nosotros en un perdón de pecados. ¿Cómo vivíamos? ¿Temporal o eterno? Temporal.
Porque así fuimos criados, imagínense. Aquello que hemos sido bautizados en el romanismo. Cuando uno cumplía 1 año, te tenían que bautizar al año que uno nacía. Ritual. A los 5 años la confirmación. A los 7 o los 8 la primera comunión. Y así iba uno. Pero cada vez que uno iba, ¿qué te recordaban? Tus pecados. Eres pecador. Y en el Evangelio, exactamente lo mismo. Eres pecador. Por ignorancia, porque ellos no saben esta parte. Pero aquí dice que estos sacrificios no pueden hacerte perfecto en cuanto a la conciencia. Escuche bien esa palabra, conciencia. Porque la conciencia es lo que te va a dictaminar si usted es libre o usted es condenado, esclavo, oprimido. Si usted vive en esclavitud, en condenación, es porque no tiene una limpia conciencia. Y Dios quiere que usted tenga una limpia conciencia de pecado. Porque eso le va a dar señal a todo tu ser. Son los beneficios del eterno perdón de los pecados. Trae beneficios. Eso es lo que la gente no sabe. No es solamente que perdón por decir que he sido perdonado eternamente, sino que ese perdón eterno, primeramente, como dice acá, te hace perfecto. Segundo, te posiciona porque te da la justicia a Dios. Y la justicia es una posición correcta ¿con quién? Con Dios. Y no es que, yo estoy bien con Dios, no me importa lo demás. No, al contrario. Cuando usted está bien con Dios, el Espíritu de Dios viene a tu vida y usted empieza a amar a otros. Empieza a amar al prójimo. Empieza a sentir la necesidad que otros sienten. Por eso el tema es el poder del perdón, porque en el perdón hay poder, primeramente en tu vida. Gloria a Dios, en tu vida. ¿Sabe que personas mueren de enfermedades por la falta de perdón? Porque eso produce enfermedades, diabetes, cáncer, asma, artritis, las famosas ahora fibromialgia, están de moda. Y dice que en la parte de la espalda, de los hombros. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo con una carga. Por eso tiene la carga, la columna. Esto es maravilloso. Y hay cosas que a veces uno la quisiera hablar, pero todavía no, porque no es el tiempo. Pero algo maravilloso, recibir esta liberación de tu conciencia, ser limpia, ser libre de pecado. Y voy a hacer un paréntesis entre medio de todo esto. Por eso la palabra dice, ¿no? Cuando el apóstol Pedro habla, dice, todos tus pecados han sido puestos en la cruz. Todos tus pecados están en el madero. ¿Y usted está muerto? A los pecados. Y ahora vive como justo. ¿Y por cuyas heridas? Fuimos ¿qué? Sanados. O sea, el perdón de pecado, ¿con qué lo relaciona? Con la sanidad. Con la sanidad corporal. Fuiste sanado no espiritualmente, fuiste sanado físicamente. Porque la persona necesita recibir el perdón de pecados. Y cuando recibe el perdón de pecados, por eso a ese paralítico, de todo esto vamos a hablar en estas clases, en estas prédicas. Capítulo 2 del libro de Lucas, cuando llevaron al amigo paralítico, ¿se acuerda? Que lo bajaron de un techo. Y cuando lo bajan paralítico, lo bajan atado así, porque no podía caminar, no se podía levantar de la cama, de esa camilla, de esa camilla. Sí. ¿Qué otro nombre puede tener? Litera. Entonces, lecho, le dijo, toma tu lecho, le dijo Jesús. El lecho, donde estaba postrado. ¿Y qué le dijo Jesús? Hijo, no, no, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que el paralítico, ¿de qué me está hablando este? ¿De qué pecado me está hablando? Yo quiero caminar. Y los amigos, ¿qué le pasó? Dice, ¿quién es este para perdonar pecados? Porque en ese momento los pecados de Jesús, los pecados del mundo estaban ¿dónde? En Cristo, en Jesús.
Ya había cargado con los pecados de la humanidad, iba camino a la cruz. ¿Y dónde ocurrió eso? En la ofrenda, ¿no? De la expiación, muy bien. En el bautismo de Juan. La gente no sabe esas cosas. Cree que Jesús se bautizó porque estaba cumpliendo una norma. No, él dijo necesario para cumplir toda justicia. Vamos, mis alumnos, las clases de justicia, todo el año, del 24, dando las clases de justicia. Es necesario para cumplir toda justicia. ¿Por qué dice eso, Pastor Leo? Porque es bíblico. Porque después cuando Jesús va al agua, cuando se levanta del agua, ¿qué pasó? Los cielos fueron abiertos. Porque los cielos, ¿cómo estaban? Cerrados. ¿Por qué estaban cerrados los cielos? Por el pecado de Adán. Pero cuando carga los pecados en su cuerpo, eso fue la expiación, los pecados pasados tienen que ver porque el tabernáculo era sombra. ¿Qué más? Muy bien, vamos, muy bien. Sombras, figuras y símbolos. O sea, el animal, la oveja era el cordero. Pasaban los pecados. ¿Y Juan el Bautista quién era? El sacerdote, el sumo sacerdote. Pasaban los pecados al animal. Eso era una sombra, figuras. O sea, cuando nosotros traemos esas sombras, figuras y símbolos, porque lo dice Hebreos, lo traemos ahora al tiempo presente, nos damos cuenta que por eso le dijo al paralítico, tus pecados te han sido perdonados. Entonces, cuando los pecados fueron perdonados, ¿qué pasó con el paralítico? Muy bien, caminó, gloria a Dios, caminó. Por eso, all the world, all the people, even los cristianos, the Christianity, they necesitan oír, escuchar, they need to listen, hear, el eterno perdón de los pecados. Eternal forgiveness of sin. No sabe la gente. They believe, they think, they are sinners. I'm sinner. Oh, Lord, forgive me. Every day. Every single day. Oh, please, Lord, forgive me. Vete en paz, hija mía. Ese no es el Evangelio. That's not the gospel of Christ. That is religion. Eso es religión. Pero cuando usted recibe estas verdades, que los sacrificios animales no podían hacerte perfecto, pero Cristo lo hizo, gloria a Jesús. Amén. Mira, recién estamos por el versículo, 2 versículos recién. Disculpen, sorry. Yo pensé que iba a terminar todos los versículos que puse hoy. Entonces escribí como loco. Podía escribir 2 versículos nada más. Pero alcancé a tomar mate y comer facturas también. Hoy compré facturas en la panadería argentina. Las facturas no son los biles, ¿no? Como creen los latinos. Dicen. Ya eso tenemos bastante. Si quiere mandar una ofrenda para los biles, para las facturas, esa factura. Bueno, también si quiere mandar para la factura de dulce de leche, eso también puede mandar. Puede mandar también para vigilante, sacramento, ombligo, churro, bolita de fraile, cuernitos, media luna. Bueno, palmerita. Para el que entiende, entiende. Cañoncito, dulce de leche. Que tiene oído para oír, oiga lo que el pastor le dice a las iglesias. Ok. Entonces, ¿por qué hablamos del mate y de la factura? O la factura. La factura. Sí. ¿Qué? Porque estaba escribiendo, digo, me voy a seguir escribiendo, escribo mucho como loco. Bueno, vamos de vuelta. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esto es muy importante, la limpia conciencia. Es muy importante para todo, porque te quita temores, te saca miedos, te saca
uno está lleno de niño y de adolescente, todo ser humano, voy a decir la palabra, lleno de complejos. ¿Sí o no? ¿Ha tenido complejo alguna vez usted? Sí, todos nosotros. No. Sí, y así hay muchos humanos y muchos cristianos todavía. ¿Por qué? Porque su conciencia no ha sido ¿qué? Limpia. Y Dios murió, Cristo murió, Dios murió en la cruz para hacerte verdaderamente libre. Aplauda al Rey, póngase contento. Gloria a Jesús. Libre. Qué lindo. Qué bueno, por eso esta palabra, este evangelio, es lo mejor que pueda pasar a un ser humano. Wow. Versículo 10. Ya que consiste solo, el culto que hacían ellos, ¿qué consiste? Comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas al tiempo de reformar las cosas. Muy bien. La ley, los sacrificios en el tabernáculo, ¿qué consistía? Comidas, bebidas y diversas abluciones. La palabra abluciones son bautismos en agua. Esos abluciones, bautismos en aguas. Todo eso, comida, bebida, circuncisión, todo eso tiene que ver con la, carne, externo, algo externo. Porque ¿dónde se hacía la circuncisión? En la carne, afuera. ¿Dónde se hace el bautismo en agua? En el cuerpo, afuera. Te lavan, ¿no? Todo eso tiene que ver con... Entonces, a lo que voy es que si usted no entiende el perdón de pecados, como muchos lo entienden, van a quedarse viviendo ¿en dónde? En esto, vamos a leer. Muy bien, externo. Comidas, bebidas, bautismos, ordenanzas, impuestas, todo eso, ¿hasta dónde? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo cual, como dice el hermano, ya sucedió. Eso es lo que está explicando. Hay un tiempo que las cosas van a ser reformadas. Pero ya presente Cristo, todo esto no tiene valor. ¿Por qué? Porque eran sombras, símbolos y figuras. Impuestas hasta el tiempo de que las cosas sean reformadas. ¿Hasta el tiempo de quién? De Cristo Jesús. Wow. Por eso es muy importante separar lo que vivió Israel, lo que vivieron los judíos, lo que ellos vivieron, que fue un tiempo y tuvo gloria, ¿sí o no? Porque imagínense que esos sacrificios de animales que ellos hacían, usted busca en la palabra y se va a dar cuenta que cuando querían maldecir al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Era Balac que quería maldecir al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Y le decía al profeta Balaam, maldice el pueblo, maldice el pueblo. ¿Y qué decía Dios? ¿Qué le decía Dios a Balaam? Decirle a Balac que el pueblo no puede ser maldecido porque el pueblo bendito es. No puedo traspasar la palabra de Dios. Pero ¿por qué decía? Y llegó el momento que dice, mira, dice, yo no veo iniquidad, no veo maldad en el pueblo de Israel. Yo no veo, decía Dios, no veo maldad. Los veo todos buenos, los veo todos, es tremendo como los veo. Pero no hay que maldecirlos, ellos están haciendo las cosas mal. Ahora pregúntense, vamos a decir que había 3 millones de judíos. ¿Habría por lo menos uno que estaba fornicando? Muchos, dice. ¿Habría alguno que estaría adulterando? Claro. ¿Habría alguno que estaba haciendo brujería, hechicería, robando? ¿No? Siempre. Mientras esté el humano siempre va a haber todas esas cosas. ¿Habrá habido en el grupo algún chismoso? Vamos a decir, ¿alguna chismosa? ¿Alguna chuma? ¿Habrá habido algún homosexual? Muchos, dice. ¿Alguna lesbiana? ¿Habrá habido alguno que se pasaba con las copas? Pará de pisar uvas, todo el día está pisando uvas.
Y alguno que decía, no, get drunk. Y se emborrachaba, ¿no? Pero Dios decía, pero no veo maldad, no veo iniquidad. ¿Por qué no veía maldad y no veía iniquidad? Por los sacrificios de animales. Entonces, ahora, eso era sombra, figuras, símbolos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo presente. Hasta hoy, hasta este momento, le dice el apóstol Pablo, por así decirlo. Hasta este momento. Y dice, ya que esto ya consiste solo en algo externo, consiste solo en la carne. No puede hacer lo espiritual, porque lo espiritual es temporal o eterno. Eterno. Por eso el eterno, perdón de los pecados. Este era un perdón, el temporal perdón de los pecados. ¿Y la iglesia dónde se quedó? En lo temporal, se quedó ahí. Entonces están equivocados. Están errados, ¿sí o no? Mientras usted esté en un lugar, en una iglesia, donde no te enseñan esto, they don't teach about this. Usted es un pecador. You are a sinner. Eres un pecador. Y el pecador no puede tener, primero, conciencia limpia de pecado. No puede tener conciencia limpia. Su conciencia siempre está como una persona pecadora. A mí me fascina enseñar esto. Me encanta enseñar esto. Porque esto fue lo que transformó mi vida, esto fue lo que me dio vida, esto fue lo que cambió mi ser. Esto hizo que nunca más visite, ni pise, ni pisaré un doctor en mi vida nuevamente, con el respeto a todos los doctores, ¿no? Son benditos, bendecidos, gente muy inteligente, ¿no? Cuando uno ve, la pastora le gusta esas series, ¿no? De Netflix, de doctores. A mí no, porque yo miro y me tapo los ojos, ¿no? Porque viste que cortan y hacen una operación y miran el cerebro o lo que sea. Yo hago así, no nací para eso. Yo nací para ser artista, actor, para la fama. Y entonces yo admiro a esa gente. ¿Cómo hace un tipo para meter ahí y cortar en un cerebro, en un estómago, en un corazón? Son fenómenos, ¿sí o no? Sí. Y están hablando, ¿ve? A veces, el otro día en una película, todos saben que miro películas argentinas. No que bueno, para mí son las mejores, latinas, hispanas, por supuesto, ¿no? Son buenas. Porque yo soy argentino, si no, ok, está bien. Entonces estaban así y decían, dice, no, pero dice, no, aumentó, 3 pesos está el Cabernet. Dice, ¿y Malbec dónde está, no? Y están los doctores hablando y operando, ¿no? Está hablando del Cabernet, del Malbec. Dice, pero el Syrah también está bueno. Dice, no, muy bueno. Pero está un poquito más caro. Sí, pero no hay tanta diferencia. Y operaba. Así te operan. Cuando vas al doctor, se ríe. Y conocemos personas nosotros. No es chiste, ¿eh? Conocemos personas. ¿El college? Sí, a veces se olvida la tijera adentro y después vuelve otra vez y dice, ay, nos olvidamos la tijera, dice, vamos a abrir de vuelta. Bueno. Ok, ya estamos terminando, nos quedan 5 minutos. Dice así. Todo esto, sombras, figuras, símbolos, hasta el tiempo de reformar las cosas, porque esto no te puede hacer perfecto. A donde lleguemos, pero el sábado nos tenés que seguir, porque este sábado seguimos con la enseñanza, pero vamos a seguir en el versículo 11 que dice así. Diga conmigo, 1, 2 y 3. Pero estando presente Cristo. Amén. ¿Quién es la reforma? Cristo Jesús. O sea, ¿qué es una reforma? Un cambio. Juntos por el cambio. Un cambio. No, es un chiste. No. Un cambio, una reforma. Ya lo de antes, ahora no sirve. Por eso dice, de modo que según está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Ya usted no vive por abluciones, no vive por sacrificio de animales,
no vive por usted ofrecer su vida, no vive por usted lo que pueda hacer, sino que ahora usted vive por lo que Cristo hizo. ¿Ve? Por eso usted es nueva creación, nueva criatura. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ve a leer el 12. Y no por sangres de machos cabríos ni de becerros, sino, diga conmigo, por su propia sangre. Entró una vez en el lugar santísimo. ¿Una vez qué? Vamos, diga para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a retroceder para ir palabra por palabra en el tiempo que nos queda, porque esto es maravilloso y vamos a terminar acá. Pero tenemos muchos versículos, tenemos mucha enseñanza acerca de la enseñanza, valga la redundancia, del eterno perdón de los pecados y del poder del perdón. Porque muchos quieren perdonar a otros, quieren ser perdonados, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque primero tiene que entender que usted ha sido eternamente perdonado por Dios. Nada más y nada menos que ¿quién te perdonó? Dios. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo. O sea, lo otro era... ¿Qué era lo otro? Sombras, figuras y símbolos. Entonces ya eso quedó atrás, porque ahora está presente ¿quién? Cristo Jesús, sumo sacerdote. O sea, Aarón terminó, el sacerdocio arónico terminó. Ahora vino otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Wow! Por eso, cambiada la ley, hay cambio de ¿qué? De sacerdocio. Terminó ese tiempo, terminó los sacrificios de animales, terminaron las abluciones, los bautismos, la circuncisión, todo lo que tiene que ver con lo externo, comidas, bebidas, come esto, no comas aquello, ayuná acá, ayuná allá, hoy nos vamos a comer porque hoy tenemos que presentarnos bien delante de Dios. Todo eso, diga conmigo, terminó. Terminó. ¿Cuánto lo creen? Amén. Voy a tomar agua que no tomé. Brindo por ustedes, dijo un cantante. Por ahí si alguno sabe cuál es, lo pone en los comentarios. ¿No saben? Ni idea. ¿No? Soy... dice la pastora, si brindó. Brindo por ustedes. Ok. ¿Dónde estábamos? En el sumo sacerdote. Canta, vas aquí, vas allá. Ya está, ya no digo más nada. Ya tienen que saber. Ok. Pero dando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 40, habla cuando Dios le dice a Moisés, así como este que está aquí le dice, 1500 años antes de Jesús, lo lleva y le muestra en el monte, no sé cómo le mostró, no sé si lo llevó al cielo, no sé si le hizo que lo vea de acá y lo divise por allá, 100.000 millas o 100.000 kilómetros, no sé. Pero Moisés, ¿qué fue lo que vio? Muy bien, el tabernáculo. Qué privilegio este Moisés, ¿no? No era cualquier cosa, ¿no? Vio el tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? El verdadero, el real, muy bien. ¿Cuánto creen esa verdad? No, pastor, eso parece una película de ciencia. De ahí sacan las películas.
O sea, estaba el tabernáculo, léalo. Ya el tabernáculo estaba, no de esta creación, no de esta tierra. No fueron humanos que lo hicieron. Fue Dios mismo que lo hizo. No sé si con ángeles, con arcángeles, con querubines, serafines, no sé quiénes fueron que lo hicieron. O Dios mismo hizo así, pum, lo hizo. Pero así mismo, como están los cielos, tenés que hacerlo en la tierra. Pero ahora viene este sumo sacerdote, que es Cristo, que reforma todas las cosas, y dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, bien clarito, dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, diga, por su propia sangre. O sea, ahora, por la sangre de Cristo, por lo que su sangre derramada en la cruz, entonces ahora Él entra ¿a dónde? Al tabernáculo que está en los cielos. No de esta creación, el de los cielos. Por eso, cuando alguien no recibe, when somebody do not receive this truth, cuando alguien no recibe esta verdad, se pone en un grave 1, 2 y 3. Peligro. Porque está desechando ¿qué? Muy bien, dígalo con ganas. La sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo. ¿Se quedó dónde? ¿La sangre de quiénes? De animales. Porque ellos creen que la sangre de Cristo y la sangre de animales son iguales, que te perdonan ¿cómo? Temporalmente. Vamos, diga temporalmente. Vamos, use su mente, use su cerebro. Porque ahí estamos nosotros y de ahí Cristo nos rescató. Por eso el pastor Leo es paciente con aquellos que no creen. Y nunca me pongo mal cuando la gente o me habla mal, o no cree, o rechaza. O dice, ¿por qué? Porque, ¿cómo? Porque también estuvimos ahí y éramos ignorantes. Lo hacíamos por ignorante. Estábamos como seas 4 o 6. Por falta de conocimiento. Perecíamos. Y el pueblo perece. Pero ahora cuando te llega la información, uno se puede sentar con la palabra, con la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos de tu entendimiento, pedirle al Señor, Señor, quiero entender esto, porque realmente no lo entiendo. Creo que soy pecador. Me dijeron que siempre que soy pecador, que voy a morir pecador, que voy a morir pecadora, dicen algunas. Y dicen, no puede ser que ellos digan que son justos, que ya no son pecadores. Esta es la base de la fe, de creer, es un fundamento. Si usted no tiene este fundamento, usted va a vivir, lamentablemente, como una persona que no tiene la conciencia limpia de pecado. Entonces todo lo que haga le va a salir mal. ¿Por qué? Porque usted está viviendo mal, porque está creyendo mal. Pero cuando usted empieza a creer, no en lo que usted pueda hacer, sino en lo que Cristo ya hizo. Él entró en ese lugar, lo dice aquí bien clarito, no por su propia sangre, sino que entró una vez para siempre en el lugar santísimo donde dijimos que estaba el propiciatorio, la lámina de oro maciza que tenía el tabernáculo terrenal, pero ya estaba en el celestial, y en ese lugar entró Jesús con su propia sangre. Por eso como recién cantábamos, ¿no? Antes de que los hermanos canten, como cantaba el pastor que le dijo, ¿no? Hay poder, ¿se acuerdan? Hay poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en esa sangre. Esa sangre te hizo perfecto. Esa sangre te hizo justo. Esa sangre te limpió eternamente. Gloria a Dios. Esa sangre te justificó. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Esa sangre te sanó, te dio salud, porque después del perdón de pecado viene todo lo bueno de parte de Dios. ¡Wow! Entonces, creer correctamente, creer bien, te va a hacer vivir bien en esta tierra. Esa es la verdad de esta palabra. Y termina diciendo que entró en ese lugar santísimo, derramó la sangre, habiendo obtenido, no temporal, una eterna redención. No puede ser que ustedes estén hablando esto, ¿no?
Después no le conté el testimonio, ahora que oremos le va a contar el testimonio. Pero nos estaban diciendo, en Perú, no, ustedes son una secta, es una secta. ¿Y saben a quién lo acusaban de sectario? Que era una secta. ¿A quién lo acusaban que era una secta? A Pablo. Decía, ustedes son los de la secta, los sectarios. Entonces, gloria a Dios, cuando ven que a ti te comparan con una secta, es porque realmente estás fuera, no somos, estás fuera de el sistema religioso que tienen ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese era el problema que tenía el apóstol Pablo. Por eso decían, son los sectarios. ¿Por qué? Porque allá estaba todo el sistema religioso, que ese sistema religioso se unía con el sistema de creencia del romanismo, de lo babilónico, estaban todos y caminaban todos juntos de la mano. Nada más que estos eran ahora también de la ley de Moisés. Pero cuando viene el apóstol Pablo y empieza a enseñar todo, por eso Pablo enseñaba en Atenas, enseñaba en Roma, enseñaba en el, ¿cómo se llamaba? El lugar de los griegos, el Partenón, ¿el qué más? Coliseo romano, el Partenón, y se ponía a hablar con ¿quiénes? Con los filósofos. Entonces rechazaban, no lo entendían. O sea, él no sufría persecución, solo recibía persecución de los judíos, recibía persecución de los romanos, recibía persecución de los griegos. O sea, pero así todo, seguía ¿qué? Hablando la verdad, predicando la gracia de Dios, hablando de estas verdades. Diga lo mismo nosotros. Amén, gloria a Jesús. Aplauda al Rey, póngase contento, gloria a Jesús. Nos ponemos de pie esta noche. Le damos gracias a ustedes que están conectados, a aquellos que se conectan y que dejan sus saludos. Después les estamos saludando también. Hoy no es como el programa de ayer que les saludamos, no sé quiénes están conectados, pero les envío un abrazo. Gracias por compartir. Aquellos que se conectan después también un abrazo, un beso de acá, de la ciudad de Nueva York. Y conectate el próximo sábado también a las 12 del mediodía, hora de Nueva York, 1 de la tarde, hora de Argentina, hora de Chile, 7 de la noche, hora de Perú, 7 de la noche, hora en Colombia, 12, perdón, dije todo mal el horario, no dije cualquier cosa. Ok, no me haga caso porque se va a conectar a cualquier hora. Voy a repetirlo de vuelta, haga un delete ahí. Sábado, 12 del mediodía, estamos aquí. 1 de la tarde es en Argentina, 1 de la tarde en Chile. En Perú son las 11 de la mañana, 12, son las 11 de la mañana también en Colombia, son las 12 del mediodía en Cuba, ¿no? Y me falta por ahí algún otro país, amén. En México son las 10 de la mañana, el sábado a las 10 de la mañana en México, así que usted se puede levantar, sábado de repente el que no trabaja, mientras desayuna, mientras, bueno, yo sé que algunos quizás desayunan más temprano, pero también puede estar ahí, entre el desayuno y el almuerzo, puede sentarse a recibir la palabra de gracia. Un abrazo, nos estamos viendo, bendecidos con toda bendición. Gracias y paz. Chao.